en la cual vamos a trabajar sobre el gestor de base de datos Postgres, ¿sí? Para ello vamos a presentar de alguna manera a Postgres, ¿sí? Sin embargo, más allá de la presentación misma que le vayamos a dar, obviamente vamos a trabajar directamente en este gestor, ¿no? Ya que básicamente habíamos previsto que íbamos a trabajar en estos dos gestores de base de datos, ¿no? SQL Server que hemos utilizado hasta la última sesión. Ahora vamos a ir combinando, obviamente, ¿no? Avance que tengamos respecto a algunas cosas nuevas que vayamos viendo. Obviamente lo que corresponde es que vayamos trabajando en ambos gestores para que vayamos ganando el conocimiento, sobre todo de todo lo que vayamos a ver en los dos lenguajes que vamos a ir trabajando, ¿sí? A ver, algo muy importante que nosotros tenemos que ir describiendo y anticipando de antemano es que los gestores de base de datos hasta un cierto punto, ¿sí? Cuando digo hasta un cierto punto, es hasta un espacio consolidado para un estándar SQL. Hasta ahí, obviamente, todos los gestores de base de datos comparten, ¿sí? En mucho su característica de realizar cualquier tipo de trabajo referido al manejo de las bases de datos en los sentidos de definición y de manipulación, ¿sí? Pero luego ya vamos a ir viendo seguramente a partir de el siguiente tema, si es que hoy consolidamos lo que tenemos pendiente, ya vamos a ir viendo las diferencias que se van a ir enmarcando entre lo que van a ser los dos gestores de base de datos, ¿sí? Bien, entonces ya un poco les anticipo la idea que es que vamos a mantener cierta diferencia, pero a partir de un punto de partida entre los gestores de base de datos. En otras palabras, ambos gestores de base de datos que estamos utilizando van a tener su propio lenguaje que vamos a tener que ir aprendiendo, pero poco a poco, ¿sí? De todos modos, hasta el momento hemos estado utilizando el estándar SQL, ¿sí? El estándar SQL. De todos modos, vamos a ir viendo ya algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Puesto que si bien ya habíamos anticipado algunas cosas en el gestor SQL Server, pero acá vamos a ir viendo la real diferencia en algunas cosas de las que ya tenemos que ir tomando cuenta, ¿sí? O sea, ya tenemos que ir asimilando esos cambios que puedan existir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, ya vamos a entrar en materia como tal y vamos a ir presentando al gestor de base de datos Postgres para empezar, para lo cual, permítanme, voy a visualizar en pantalla lo que vamos a ver, ¿sí? Bien, ahí está. Se está viendo, ¿no? Estoy visualizando la página oficial de Postgres. Por favor, me confirman. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Bien, entonces, permítanme, hago un pequeño ajustito por acá. A ver, permítanme, estoy haciendo un pequeño ajuste. Ya. Listo, ya. Entonces, vamos a empezar a hablar del gestor de base de datos Postgres.
Recording in progress. Bien, bueno, lo que vamos a hacer entonces en este momento es trabajar con el gestor de base de datos Postgres, para lo cual, obviamente aquí estamos presentando en primera instancia la página oficial de Postgres, ¿no? Al final Postgres es una gran comunidad, ya se ha convertido esto en una comunidad mundial, obviamente, y obviamente como muchos de los del software libre como tal, están respaldados por las comunidades como corresponde, ¿no? En este caso, Postgres es uno de los gestores de base de datos que está siendo muy utilizado. Bueno, acá es cuestión de opiniones también respecto a, al hecho de tratar de ver cuál es mejor, ¿no? O sea, no vamos a entrar en ese debate como tal. Sin embargo, todos los gestores que tienen y quieren estar en competencia, evidentemente tienen que ir evolucionando, ¿no? Por lo general, el software libre, y hablando específicamente de los gestores de base de datos, como les había indicado, si bien están respaldados por las grandes comunidades mundiales, evidentemente recae en que todo tipo de responsabilidad como tal, obviamente sería de toda esta comunidad, en caso de que exista, digamos, algún tipo de inconveniente, ¿no? A comparación del software propietario, o sea, aquellos que traen licencia, prácticamente cualquier tipo de situación que pueda suceder, obviamente ya hay una empresa con nombre y apellido al cual se tendría que solicitar el respaldo, el soporte y todo ello, ¿no? Sin embargo, ya hay muchas de las buenas experiencias haciendo uso de los gestores de base de datos libres, ¿no? Entre ellos también se ha utilizado y se está utilizando bastante el MySQL todavía, Postgres, MariaDB, la evolución de MySQL. Entonces, obviamente hay muy buenas experiencias, ¿sí? En la actualidad, muchos de los servicios de base de datos son correspondientes a software libre, ¿sí? Y evidentemente en ámbito Linux inclusive, ¿no? Si bien ahora vamos a ir trabajando en Postgres, pero obviamente en la plataforma Windows, pero básicamente todo lo que vayamos a hacer no tiene ninguna diferencia entre ambos sistemas operativos, ¿no? De lo que vamos a hacer, obviamente, ¿sí? Porque después otro tipo de trabajo que se ha referido a la administración de servidores y demás, obviamente tiene sus ciertas diferencias hacerlo en sistemas operativos Windows y es muy diferente cuando lo hacemos en sistemas operativos Linux, ¿no? Pero en este caso, todo el trabajo que vamos a realizar, evidentemente va a tener que ver en Windows y obviamente es potencialmente factible también hacer todo lo que hagamos en Linux, ¿sí? Bien, entonces ahí está la página oficial de Postgres y obviamente la idea principal de por qué les estoy mostrando esto es para que ustedes accediendo a este sitio puedan hacer las descargas, ¿no? O sea, descargar el software. En este caso, acá tenemos un enlace que dice download, ¿no? Ahí donde hemos ingresado. Obviamente, de todos modos, ahí está la ruta. En el cual, miren, tenemos la posibilidad para los distintos sistemas operativos, ¿sí? Para los distintos sistemas operativos. Linux en su gran mayoría, que son los que obviamente utilizan para la instalación en los servidores como tal, ¿no? Entonces, la mayoría de los servidores son Linux, eso es algo que tenemos que nomás dar a conocer como corresponde, ¿no? Pero de todos modos ahí están, ¿no? Los de Mac, Windows, BSD, Solaris, entre otros, ¿no? Entonces, obviamente acá ustedes van a tener la posibilidad de hacer la descarga del producto. Es más, del último está estable. Por ejemplo, aquí en la parte superior podemos ir viendo las últimas actualizaciones, por ejemplo, del 12 de agosto, en el cual se está presentando Postgres en su versión 13.4, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ahí es donde nosotros, ahí es donde nosotros vamos a poder averiguar la versión que en la actualidad se está pudiendo descargar. De todos modos, es posible descargar las distintas versiones que obviamente se tengan, porque hay algo que tenemos que ir entendiendo. En muchas situaciones corporativas, empresariales, cuando ya se tiene definido un trabajo ya preestablecido y entre ellos la elección de las herramientas,
En muchos casos se va a consolidar evidentemente la versión misma de los productos que se estén utilizando, ¿sí? Y en muchos casos va a suceder lo siguiente, por ejemplo, les van a indicar, bueno, estamos trabajando en la versión 11, ¿sí? En la versión 11 de Postgres. Entonces, por más que tengamos una versión 14 de aquí a un tiempo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es descargar la versión 11. ¿Por qué? Por compatibilidad de herramientas en una determinada organización. Ahora, si una determinada organización, ustedes en el ámbito ya de administración de base de datos, deciden hacer una implementación nueva de un producto como tal, entonces obviamente van a tener la real libertad de elegir, ¿no? Y por supuesto que en la mayoría de los casos se va a elegir pues trabajar con las versiones actuales, ¿no? Las que están en este momento en boga. Entonces eso va a ser posible. Sin embargo, cuando ya vamos trabajando y vamos adheriendo al trabajo mismo organizacional, en muchos casos nuevos productos que tengamos nosotros que realizar y entre ellos la administración de base de datos y por ahí queremos hacer una instalación que obviamente luego tenga la compatibilidad con lo que ya se tiene, posiblemente como les indiqué es que vamos a tener que trabajar con versiones que un poco tal vez ya no estén en actual situación a ver, de puesta en propaganda para poder descargar, ¿no? Pero eso es posible. Lo bueno de las versiones de los distintos servicios que se ofrece, obviamente en este caso para Postgres, entonces tenemos las distintas versiones que podemos ir descargando, ¿sí? No hay mayor inconveniente. Bien, entonces, miren, vamos a recurrir, y ustedes seguramente así lo van a hacer, para poder hacer la descarga para el sistema operativo que corresponde, ¿sí? Evidentemente, se puede, obviamente, tener también en este sitio mucha ayuda, ¿no? Del cómo instalar, tanto en los distintos sistemas operativos, como también algunos tips y todo ello, se va a encontrar en esta página, en la página oficial de Postgres, ¿no? Es más, ahí tenemos los enlaces a las comunidades, los desarrolladores, el soporte, y bueno, tantas cosas que corresponden, ¿no? Bien, entonces, miren, he querido partir en principio de poder mostrar a partir de qué lugar específicamente en nuestra red de internet podemos nosotros ingresar y poder hacer la descarga del producto, ¿no? Más mucha documentación que evidentemente se tiene, ¿sí? No solamente en la página oficial de Postgres, sino también en distintos sitios que obviamente están, bueno, que existen, siempre haciendo el seguimiento a todo el trabajo que tiene que ver con este gestor de base de datos, ¿no? Bien, entonces, bueno, se ha partido de acá para que luego, obviamente, podamos ver cuál es el entorno sobre el cual se puede llegar a trabajar. Ahora, hay que ir viendo lo siguiente, ¿sí? Todo gestor de base de datos, y esto en general, no voy a ir discriminando, sí, pero en general los que obviamente son de entorno empresarial, o sea, aquellos que son bastante utilizados en ámbitos empresariales, obviamente tienen sus dos modos de administración y de uso de los gestores de base de datos, ¿no? Una de ellas es ingresar a través del shell o también denominado terminal de comandos, ¿no? Entonces, todos los gestores de base de datos tienen esa posibilidad. Sin embargo, también todos los gestores de base de datos tienen su entorno gráfico, ¿no? Así como en SQL Server hemos visto el estudio de manejo de SQL Server, que es, bueno, tienen su presentación gráfica con botones, con gráficas, con paneles y demás. Entonces se hace mucho más sencilla su uso y su administración de las bases de datos, ¿no? En este caso, Postgres también ofrece sus alternativas, ¿no? Uno por el shell y otro por eh, bueno, por el software mismo, por la herramienta visual que ofrece, ¿no? En este caso, si bien en SQL Server se denominaba estudio de manejo de SQL Server, ¿no? En este caso se denomina PG Admin, ¿no? O sea, administrador de Postgres. Entonces tenemos la versión de escritorio, como también tenemos la versión web. Y en este momento yo les estoy mostrando la versión web, ¿no? La que evidentemente es entre las más utilizadas, es justamente ahora es esta, ¿no? Antes se utilizaba el PG Admin 3, que era justamente el entorno de escritorio, que tenía un aspecto
casi idéntico al que estamos mostrando en este momento. Sin embargo, por la versatilidad de poder utilizar en un entorno web y más otras herramientas que han aparecido en esta herramienta de administración de Postgres, entonces muchos están utilizando esta, ¿no? Entonces, cuando nosotros instalemos el servidor de base de datos, lo primero que se instala es el servidor mismo, ¿no? Que ya puede ser administrado desde el shell de comandos, ¿no? Y obviamente lo que nosotros más queremos es ser más versátil, más útil y más violento en la administración de las bases de datos. Es por eso que sus entornos gráficos de los servidores de base de datos obviamente son importantes, ¿no? Y en este caso estamos hablando del PGAdmin 4, que es justamente la versión web, porque obviamente vamos a entrar por, así como están pudiendo observar en este momento, por el explorador, ¿no? Por un explorador X, no vamos a dar un nombre específico, ¿sí? Entonces, si ustedes de alguna manera hacen una especie de comparación, obviamente no van a hacer lo mismo, pero una especie de comparación entre SQL Server con su estudio de manejo de SQL Server y este PGAdmin de Postgres, es algo similar, ¿no? Tomando en cuenta que en la parte izquierda están justamente los elementos a administrar. Entre estos elementos a administrar, por defecto, cuando se hace una primera instalación de Postgres y obviamente el PGAdmin 4 también se lo instala, entonces obviamente nos va a dar esta vista, ¿no? En la cual vamos a poder nosotros ver nuestras bases de datos, así como lo estoy mostrando en este momento. Bueno, yo tengo muchas bases de datos, algunas que ya son de producción o que están en uso o son réplicas de los servidores de bases de datos que están en funcionamiento, como muchas otras que han sido de prueba y algunas que han sido obviamente de avance en las asignaturas, ¿no? Entonces, miren, yo tengo muchas bases de datos, ¿no? Para poder trabajar. De todos modos, lo que nosotros queremos ahora es empezar a trabajar con la creación de las bases de datos y todo ello, ¿no? Que enseguida ya lo vamos a realizar. Ahora, el entorno de administración entonces de PGAdmin para Postgres, evidentemente tiene también algo similar a SQL Server con todas las posibilidades de administración, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo por defecto el Postgres SQL que viene con su versión. Yo en este caso estoy utilizando la versión 11, ¿sí? Y si en algún momento alguien instala la 12, la 13 sobre todo, acá va a venir con su numeración. Entonces no hay mayor inconveniente al respecto. De todos modos, yo tengo todas las herramientas de administración en este entorno. ¿De acuerdo? Bien. Lo que a nosotros nos interesa es que cuando nosotros hacemos la instalación, siempre vamos a tener este Postgres SQL, que es justamente la base de datos principal a partir de la cual vamos a ir creando las otras bases de datos, ¿sí? Estas otras, alguien dirá, ¿y qué representa estos otros? Son servidores de administración externa, o sea que a través de red yo puedo administrar estos otros servidores de base de datos. Pero ese ya es otro tema, ¿no? De todos modos, nosotros nos vamos a ubicar en esta parte, en la cual vamos a ir creando nuestras bases de datos y dentro de nuestras bases de datos las tablas y todo lo que corresponde, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, así es como se hace en primera instancia la presentación de Postgres. En este caso, Postgres SQL, que es obviamente el nombre así en general que tiene este servidor de base de datos y que evidentemente en la actualidad está siendo utilizada por una gran cantidad de empresas a nivel mundial. Recording stopped. Bien, a ver, permítanme un poquito acá. Bien, no sé si hay alguna consulta a este momento de la simple presentación que acabo de hacer. Bien, de no haber ninguna, entonces continuamos. Recording in progress. Entonces, una vez que hemos conocido el entorno visual, evidentemente lo que a nosotros nos corresponde en este momento es empezar a trabajar con la creación de base de datos y demás, ¿no? Sin embargo, hace un momento había mencionado que dos ámbitos de administración que se tiene en los servidores de base de datos son la administración a partir de la terminal, ¿sí? O terminal de comandos,
que también es denominado shell, y obviamente es justamente lo que vamos a empezar a utilizar. ¿Para qué y con qué propósito? Si recuerdan, en la última sesión en la cual habíamos hecho la creación de bases de datos en SQL Server, habíamos generado una base de datos, pero haciendo la configuración correspondiente, sobre todo en el almacenamiento, ¿no? Habíamos dicho, bueno, cuando nosotros no utilizamos un enrutamiento, o sea, no dar una ruta exacta a la cual nosotros vamos a dirigir los archivos de base de datos, entonces obviamente se lo hace en la carpeta por defecto. En Postgres sucede lo mismo. Sin embargo, el trato al cómo vamos a ir trabajando eh, es diferente, ¿sí? En el sentido de que tiene otro modo de configuración para poder otorgar un espacio, ¿sí? En el disco duro de nuestros servidores para almacenar los archivos correspondientes a las bases de datos. Entonces, en este caso, no todo es posible a partir de este administrador de Postgres, ¿sí? Pero la gran mayoría sí se puede hacer, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero ir generando algunas bases de datos y creando con el lenguaje de definición de datos, evidentemente es algo complicado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiese crear una base de datos? Lo que tendría que hacer, ¿sí? En primera instancia, es ir escribiendo justamente los lotes de comandos referidos a ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí yo quiero crear, ¿no? Crear una base de datos prueba, por ejemplo, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, miren, yo lo que he hecho en este momento es utilizar, ¿sí? La herramienta para generar una consulta. Y obviamente me ha aperturado una ventana similar al que he utilizado, por ejemplo, en SQL Server, en el estudio de manejo. Y obviamente ahí me da la posibilidad de escribir, ¿sí? Los comandos como tal. Y obviamente para eso tengo el editor de consulta, ¿no? Entonces justamente en SQL Server también nos ha aperturado un espacio. Lo que nosotros vamos realizando es justamente tratar de que se ejecute todos los comandos que nosotros vayamos a escribir. Algo similar a lo que habíamos hecho en SQL Server. Y en SQL Server ha sido sencillo, ¿no? En todo caso, cuando en Postgres vamos trabajando, hay algunos comandos que no son posibles a ejecutarse de manera rápida, ¿sí? Y obviamente es siempre necesario generar justamente algunos comandos a partir del shell, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miren, un poco ha tardado, pero a ver, veamos si la base de datos se ha creado. ¿Con qué nombre hemos creado? Prueba BD, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros buscamos, a ver dónde está. Aquí está prueba, ¿sí? Pero no está el prueba BD, ¿sí? El que acabamos de crear. Bien. Entonces, miren, hay algunos elementos que no es sencillo poder realizar, obviamente, pero la gran mayoría de todos los objetos que vayamos creando a través de los lenguajes que existen en SQL, obviamente lo vamos a hacer. A ver, actualizaremos nomás esto por si. Ahí está, lo he actualizado, ¿sí? Para buscar. Y ahí está, ¿no? Se ha creado. Entonces, en muchos casos, evidentemente, sí es posible crear a partir de los comandos como tal, ¿no? Y obviamente hay otros que por ahí tal vez sea un tanto complicado que lo podamos realizar directamente en este administrador de Postgres, ¿sí? En este caso, obviamente, hay varias cosas que se pueden hacer. Sin embargo, algo muy eficiente es trabajar a partir del shell de comandos que obviamente nos ofrece en este caso Postgres, ¿sí? Para ello voy a aperturar el shell de Postgres, ¿sí? Shell de Postgres que justamente en este momento estamos visualizando, el cual obviamente nos va a dar la posibilidad de ir creando, ¿sí? Nuestras bases de datos y todo ello, pero además, ¿sí? Al estar trabajando directamente a través de la línea de comandos, eso es el shell prácticamente,
estamos garantizando una administración al 100% que se va a ejecutar, ¿sí? Bien, entonces no quiere decir que obviamente estamos desmereciendo en este caso al administrador de Postgres, ¿no? De ninguna manera. Claro que lo podemos utilizar para hacer más ágil muchas de las administraciones que tengamos que hacer. Pero en este caso, como les había indicado hace un momento, hay algunos trabajos que vamos a ir efectuando en, para los sistemas operativos como tal, en este caso para Windows y para Linux. Lo que en este momento estoy haciendo es lo que también hacemos en Postgres. En Postgres, obviamente en Linux, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que nos está pidiendo? El cómo nos vamos a autenticar. Obviamente, ahí dice el servidor es el local. Obviamente, acá nosotros podemos colocar en algún momento una dirección IP, ¿no? Si es que nos queremos conectar a a un servidor que está en Z, ¿no? Pero en este caso, yo voy a utilizar el localhost nomás, ¿sí? Que es justamente el servidor local que tengo en este momento instalado, ¿sí? Voy a presionar Enter ahí. Dice qué base de datos quiere utilizar. Hace un momento habíamos dicho vamos a utilizar el Postgres, ¿sí? Esa es la base de datos principal. Recuerdan que en SQL Server tenía el master, ¿sí? En este caso es el Postgres, ¿sí? Es el maestro, justamente. Acá se habla de un puerto, ¿sí? El puerto 5432 o el 5432, que es mucho más fácil aprenderse de esa manera, es el puerto por defecto, a partir del cual obviamente se transmite a otras redes el servicio de este servidor de base de datos. Acá, bueno, es el mismo, entonces presiono Enter, no hay problema. El usuario superadministrador de nuestras bases de datos Postgres es justamente el mismo Postgres, ¿sí? Y aquí puedo escribir o directamente presionar Enter, no hay ningún problema, ¿sí? Porque obviamente ahí entre los corchetes nos está dando a conocer de los valores por defecto que se van a respetar. Yo he escrito por el ánimo de indicarles que ahí es donde tenemos que escribir el nombre de usuario. Si tuviésemos otro usuario que también tiene ciertos privilegios para entrar al servidor Postgres, ahí es donde tendríamos que escribir el nombre de usuario, ¿no? En este caso voy a entrar como un super usuario, ¿sí? Que es el Postgres. Y evidentemente ahí es donde me pide la contraseña que yo ya la estoy digitando, pero que eh, no va a mostrarse, ¿sí? Como estamos acostumbrados, por ejemplo, en Windows, que se vayan escribiendo los asteriscos para que indique cuántos caracteres estamos escribiendo y demás cosas, ¿no? Entonces, en todo caso, acá no va a pasar eso, ¿no? Pero yo ya he escrito la contraseña, de tal manera cuando he presionado Enter, ya estoy dentro del servidor. ¿Cómo sé que estoy dentro del servidor? Porque me está saliendo aquí en el prompt el nombre de la instancia, que en este caso es Postgres, ¿sí? Es Postgres. Bien, a ver, entonces todo lo que hemos hecho es posible que nosotros hagamos también en Linux, ¿sí? Y vamos a llegar justamente a generar esta parte, ahí donde dice Postgres está parpadeando el prompt, quiere decir que ahí ya podemos ir escribiendo muchas cosas, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que acá nos interesa? Por ejemplo, en algún momento quiero listar, a ver, perdón, quiero hacer alguna lista de nuestras bases de datos. Miren, he escrito \L y es un comando, ¿no? Que se utiliza para listar las bases de datos en Postgres. Entonces, miren cómo así en su manera un tanto tosca, pero como les había dicho hace un momento, lo más garantizado es poder administrar incluso desde este shell. Obviamente es un tanto arcaico, ¿no? Así como estoy viendo, pero ahí, por ejemplo, me está mostrando todas mis bases de datos, me está mostrando el propietario, me está mostrando el espacio de nombre donde estoy creando, en qué carpeta se está creando esa base de datos y todo ello. O sea, toda la información principal de cada una de las bases de datos, ¿no? En este momento, miren, yo tengo muchas bases de datos, es por ello que se está generando de esa manera, pero bueno, no hay mayor inconveniente, ¿no? Lo mismo yo lo he podido observar ahí en el administrador de Postgres, en lo visual, ahí en el entorno web. Pero acá también lo estoy pudiendo visualizar en el entorno de Shell, ¿no? Shell de comandos. O sea, que es todo comandos, no hay nada que yo pueda
hacer con botoncitos y demás cosas, ¿no? Bien. Entonces, miren, a partir de acá es donde yo puedo ir creando también las bases de datos, de manera tal que acá sí o sí se va a cumplir la creación y todo ello. Cosas que en algún momento puede ser que a través del PGAdmin pueda detenerse, pueda tardar mucho o definitivamente no pueda realizarse algunas cosas. Entonces, si nosotros vamos ganando habilidad y conociendo todos los scripts que se vaya a utilizar, los comandos que se vaya a utilizar en este shell, ¿sí? En este entorno que estoy viendo en este momento, entonces puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer toda la administración básicamente del servidor de base de datos. Pero bueno, en este momento, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos crear una base de datos que ya la hemos realizado en el entorno de SQL Server, pero ahora queremos trabajar en Postgres. Pero también queremos hacer lo mismo que habíamos hecho con SQL Server, ¿no? ¿Qué es eso? Ha sido nada más que el poder generar nuestra base de datos incluso en un entorno de dirección específica en el disco duro del servidor, ¿no? Entonces, para ello, en lo particular, he creado acá una carpeta, ¿sí? He creado una carpeta. Por ejemplo, yo había creado otra carpeta para SQL Server, si recuerdan, con el nombre BD Ventas Celulares. Ahí adentro están mis archivos, ¿no? De la base de datos creada en SQL Server. Ahora he creado una carpeta con este nombre que dice Postgres BD Venta C, o sea, todo en una sola cadena, obviamente, porque necesito que los nombres se escriban de esa manera. Entonces, obviamente, ahí es donde yo voy a crear las bases de datos. Esa es mi idea, en este momento está vacía, así como pueden observar. Entonces lo que quiero es que se vayan generando todo lo que vaya creando referido a la base de datos en ese entorno, ¿sí? Pero para empezar, algo similar a SQL Server en la cual habíamos dado la ruta y demás cosas, entonces acá también tengo que partir creando algo muy importante que se denomina el espacio, la tabla, el espacio de tabla, perdón, ¿no? El espacio de tabla. El espacio de tabla es un entorno físico en el cual se va a generar todos los archivos correspondientes a todas las bases de datos que queremos que se vayan a administrar en ese entorno, ¿sí? En ese espacio, en ese sector de disco duro de este servidor. En este caso, acá, en esta carpeta que he creado, ¿sí? Ahí es donde nosotros queremos que se vayan creando algunas bases de datos, ¿sí? Entonces, ese espacio de tabla es la que justamente tenemos que ir creando, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a crear? Lo vamos a crear acá para que empecemos a utilizarlo, ¿sí? Bien, y también vamos a ir viendo en el entorno web que también evidentemente se vaya creando lo que vayamos haciendo acá. Eso es importante, ¿sí? Bien, entonces, por una parte, vamos a escribir los comandos acá para ir creando todos esos espacios y demás, y además que luego vamos a crear la base de datos en acá, ¿sí? Luego ya todo lo que va a corresponder a la parte más sencilla, que es crear las tablas y demás, ya lo vamos a hacer en el PGA, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, miren, para ello tengo preparado esto, tengo preparado acá, ¿sí? Como tal, el PGAdmin para ver que las bases de datos se vayan creando como corresponde. Y además tengo mi carpeta, ¿sí? En la cual obviamente estoy esperando que se vayan almacenando los datos, ¿no? En este momento está vacío, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a empezar a crear ese espacio de tabla, ¿sí? Ahí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un espacio lógico que obviamente eso conlleva a que estoy haciendo, estoy dando a conocer en qué ruta, en qué sector del disco duro voy a almacenar bases de datos, ¿sí? Bien, para ello lo creamos con la sintaxis de creación que me da a conocer el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Y aquí es donde creo el espacio de tabla. Por eso que escribe table space, así se escribe, ¿no? Entonces voy a crear. Y acá tengo que dar un nombre, ¿sí? Un nombre. Un nombre como tal que es el nombre lógico que voy a utilizar
para luego direccionar mis bases de datos a ese nombre lógico, pero que en síntesis es un nombre lógico que está haciendo referencia a un espacio físico de almacenamiento, ¿sí? A ver, acá le voy a dar un nombre a ese espacio. Le voy a llamar, a ver, Postgres Table Space, así le voy a llamar, ¿sí? Table Space, así. Postgres Table Space, o sea, espacio de tabla de Postgres quiere decir, ¿de acuerdo? Y miren, estoy utilizando guiones bajos por si acaso, ¿no? Por si no se estaba notando. No puedo yo colocar espacios, ¿sí? Todo tiene que ser una sola cadena. Bien, ahí está. Una vez que coloco ello, tengo que ver cuál es el propietario, ¿sí? El propietario, en este caso el propietario es Postgres, porque hemos ingresado con ese nombre de usuario, ¿sí? Bien, y lo importante es esto, ¿sí? Bueno, todo es importante, pero lo importante en la parte de definición como tal es justamente de definir la ruta física de almacenamiento, es esta, ¿sí? En la cual decimos la ubicación, es que decir locativo, ¿no? La ubicación es, a ver, en mi caso está en la unidad, a ver, permítanme, estoy en la unidad D y la carpeta se tiene por nombre Postgres BD venta-C. Así le he llamado. No importa que sea un poco largo, pero así le he llamado, ¿no? Entonces vamos a hacer ello. Voy a decir D, aquí backslash, así es como se escriben las rutas, ¿no? D, y obviamente voy a irme al nombre, ¿no? Que le he dado Postgres BD, es ese nombre, venta-C, ¿sí? Listo. A ver, ¿qué más? No, ya es todo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy creando un espacio de tabla que corresponde con un nombre, ahí le estoy llamando Postgres Table Space, ¿sí? El propietario es Postgres, la ubicación es en la unidad D, y bueno, ahí con toda la ruta como corresponde, ¿de acuerdo? Y al final punto y coma. Acá en Postgres, en mucho, nos sirve para cerrar justamente esa instrucción. En este caso mi instrucción es de creación, ¿no? Le voy a presionar Enter, ¿sí? Y rápidamente, y eso es lo bueno, cuando yo estoy trabajando con el shell de Postgres, muchos de las tareas que vamos a hacer es violenta porque está con una comunicación muy directa al servidor. O sea, es prácticamente la iniciación del servidor directa, ¿sí? Es muy directo esto. Bien. En cambio, a veces con el PGAdmin hay todavía puede haber una cierta latencia, pero en este caso es muy violento en muchas de las tareas que se hace a partir de este shell. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, en este momento he creado el espacio de tabla, ¿sí? La ubicación, ¿sí? Si quiero un poco ir revisando acá, por ejemplo, en mi carpeta, si ingreso a este espacio, miren, ya se ha creado una instancia, un espacio a partir del cual, o en el cual, en este caso, voy a ir almacenando las bases de datos. Miren, en este caso, no tengo ninguna base de datos, ¿sí? Pero ya está, se ha creado en ese espacio, ya se ha creado, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todas las bases de datos en esta ubicación física vamos a ir almacenando. Lo bueno es que nosotros ahora que hemos creado una ubicación física, entonces ahí es donde justamente nosotros le podemos dar la seguridad. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, en la unidad D, entonces a esta carpeta le tengo que dar seguridad, porque ahí se está almacenando todas las bases de datos, ¿no? En cambio, cuando yo creo directamente una base de datos sin dar ninguna descripción, de hecho se está generando en la carpeta por defecto que de la instalación de Postgres, pero no es muy bueno eso, ¿no? Hay que nomás conocer el espacio físico en el cual se está almacenando. Bien, entonces ahí está, ¿sí? Esta carpeta está vacía porque no he creado ninguna base de datos todavía en esa ubicación. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Ir creando, pues, la base de datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya que hemos creado el espacio de tabla, la ubicación física, entonces, por ejemplo, vamos a crear, ¿sí? Lo que hace un momento habíamos hecho, pero lo hemos creado desde el administrador de Postgres, un poco atardado y demás, pero bueno, al final se ha creado, ¿no? Pero nosotros ahora estamos en el shell, en el cual obviamente la atención es mucho más directa.
Entonces, miren, voy a escribir ahí, create database, y le voy a dar un nombre, ¿sí? Y le voy a llamar, a ver, venta celulares BD, así que se llame, no, no importa que sea un tanto extenso, ¿sí? Entonces ahí está, create database, venta celulares BD, o sea, base de datos de venta de celulares, eso quiere decir, ¿no? Y empiezo a crear las directivas a partir del cual voy a dirigir también la creación de la base de datos a ese espacio físico que hace un momento hemos creado con el espacio de tabla que habíamos trabajado, ¿no? Bien, entonces, similar a SQL Server, recuerdan que si nosotros ahí colocamos create database y listo, el nombre de la base de datos, en la ubicación por defecto se creará, pero no nos da la oportunidad de hacer algunas configuraciones. Similar a lo que ha pasado en SQL Server. Muchas directivas hemos colocado y todo ello. Acá, entonces, vamos a ir colocando algunas directivas también de la misma manera. Por ejemplo, una de las directivas es decir con, ¿no? With quiere decir con, ¿no? Con los siguientes parámetros configurados. Uno de los parámetros, similar a cómo hemos creado el espacio de tabla, es el propietario. Owner quiere decir propietario, ¿no? Y ahí decimos, bueno, el propietario estoy trabajando con la base de datos Postgres, ¿sí? Entonces, mi propietario también es el usuario Postgres. Entonces, listo, entonces coloco como propietario Postgres, ¿no? La codificación es encoding, sí. La codificación, obviamente esto sería bueno que ustedes vayan viendo cuáles son las codificaciones de texto válidas, ¿sí? Para que obviamente eso se atienda en las bases de datos. Nosotros vamos a utilizar el estándar UTF-8, ¿sí? También otro estándar muy productivo es el Latin 1, por ejemplo. Entonces, me gustaría que ustedes vayan viendo estos codificadores. Bueno, el cómo se detectan los textos que vayamos a escribir para ir almacenando los datos y todo ello. A eso se refiere, ¿sí? El estándar es el UTF-8, ¿sí? Ahora, algo muy importante es definir el espacio de tabla. Nosotros hemos creado justamente ese espacio de tabla un paso anterior para dar a conocer que en la unidad D yo tengo una carpeta y ahí quiero que se almacenen mis bases de datos. Y aquí, al momento de crear la base de datos, es donde justamente voy a mencionar ello, ¿sí? ¿Dónde quiero que se guarde? Y para ello he creado un espacio de nombre que tiene por nombre Postgres Table Space, ¿no? Ahí está. Ese es el nombre que le he dado a ese espacio de tabla, ¿no? Y obviamente voy a respetar ello, ¿sí? Voy a respetar ello. De tal manera que mis bases de datos se van a ir a esa carpeta, ¿sí? Obviamente algo muy importante acá en Postgres es definir la conexión, la cantidad de conexiones que se puede admitir. Aquí es algo muy importante. Esto obviamente se está haciendo una primera configuración, luego puede ser modificado, ¿sí? Sin mayor inconveniente, pero en primera instancia tal vez nos corresponde, nomás, como estamos creando una base de datos que todavía no muchos conocen, y para casos de prueba, es mejor si lo coloco ilimitado. El colocar -1 en muchas de las configuraciones, no solamente en ámbito del servidor Postgres, sino también en otros servicios, ¿sí? Por ejemplo, los servidores web y demás, en la cual hay un estándar que dice, si nosotros colocamos -1, quiere decir ilimitado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se conecten a nuestra base de datos, ¿cuántas conexiones vamos a permitir? ¿Sí? En otras palabras, ¿cuántos usuarios vamos a permitir que hagan sus peticiones a nuestra base de datos? Si acá nosotros colocaríamos, a ver, en un mismo instante tiene que haber 20 a lo mucho, entonces colocamos aquí un número, ¿no? Ahí colocamos 20 a lo mucho en una conexión, en un momento específico, a lo mucho 20 tienen que estar conectados, ¿no? En otro caso alguien dirá 20 es muy poquito. Yo quiero que 1000 estén conectados en un momento. O sea, en un momento dado, las 1000 conexiones puede soportar, eso quiere decir, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos en proyectos bastante importantes que son obviamente visitados por distintos sistemas, usuarios y todo ello, entonces no podemos en muchos casos colocar un número como límite. Entonces lo que hacemos es colocar indefinido, ¿sí?
O sea, no hay límite, ilimitado quiere decir esto, ¿de acuerdo? A eso se refiere este límite de conexión, ¿no? Que en un mismo momento, ¿cuántas conexiones se va a permitir? Entonces acá decimos ilimitado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? A ver, una revisión por si se me ha olvidado o me he equivocado en escribir. A ver, ahí está el Create, Database, ventas celulares, BD, with owner Postgres, ese es el propietario Postgres, la codificación, el estándar de codificación es UTF-8, ese es por defecto, me gustaría que ustedes también lo vean ello, y el Latin 1 también, que es otro estándar muy utilizado. El Table Space es el que hemos creado, ¿no? Postgres Table Space Connect, ese es el que hemos creado, ¿no? Postgres Table Space, es el que con ese nombre hemos creado el espacio de tabla, y la conexión estamos diciendo que es ilimitada. Listo. Miren cómo muchas directivas ahora se colocan al momento de crear. Ya no había sido solamente create database y listo, ¿no? Ya lo estamos viendo desde SQL Server, ahora lo estamos viendo en Postgres. Hay una configuración interesante que se puede hacer. A ver, lo he escrito, a ver, ¿me estoy olvidando algo? Creo que no, sí, al menos son todas las directivas iniciales que puedo colocar. Presiono Enter, espero un momentito. De todos modos, acá lo que está pasando es que está verificando la existencia del espacio de tabla y todo ello, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Me ha arrojado un mensaje que dice Create Database, que quiere decir que se ha creado, ¿no? Si hubiese un problema, acá me saldría el problemita, me diría error o hay algún comando que no se identifica y demás cosas, ¿no? Bien, entonces, miren, hemos creado esa base de datos con esas directrices, ¿no? Con esa configuración, otorgando el espacio de tabla, el lugar donde se va a almacenar y todo. A ver, si yo visito esta carpeta, miren, esta es la carpeta que hemos creado. Ahí se había creado, al momento de crear el espacio de tabla, se ha creado esta carpeta. Y cuando ingreso, miren, ahí ya está otra carpeta que corresponde a esta base de datos, ¿sí? A esta base de datos que acabamos de crear. Entonces, la base de datos como tal ya está creada, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, así es como tenemos que trabajar. Tal vez lo he hecho de manera muy lenta, muy reiterativa, pero eso es para que obviamente vayamos consolidando el conocimiento de todo lo que he ido mencionando. Para muchos, y tal vez para la mayoría, por no decirlo así, tal vez es la primera vez que están viendo esto de Postgres, ¿no? Entonces, por eso es importante nomás que nosotros hagamos una explicación bastante reiterativa y también una demostración bastante lenta, porque esa es la mejor manera de poder asimilar, ¿no? Tal vez muchos otros ya lo hayan visto, tal vez de otra manera inclusive, pero ahí estaríamos repasando, ¿no? Si alguien ya conoce la parte de administración, sobre todo de Postgres, ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Sí? Hemos creado un espacio lógico en primera instancia y luego una reserva física de un espacio de un espacio de almacenamiento físico, obviamente, donde se van a ir guardando las bases de datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá nosotros en la creación de la base de datos, en la parte donde hemos mencionado el espacio de tabla, ¿sí? Table Space, ahí. ¿Qué quiere decir? De que ahí estamos guardando nuestra base de datos. Justamente por ello acá ha aparecido una nueva carpeta. Puede haber que otra base de datos también queramos que sea administrada dentro de este espacio físico, ¿no? Entonces, cuando vayamos creando la otra base de datos, también vamos a hacer mención a ese espacio de tabla, ¿sí? Que en este caso le hemos llamado Postgres Table Space, así le hemos llamado. Entonces, ahí es justamente donde vamos a llevar todas nuestras bases de datos, que así lo veamos. Pero eso quiere decir que nosotros podemos crear muchos espacios de tabla, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a visualizar? Ya acá en el PGAdmin, por ejemplo. Para empezar, busquemos que existe, voy a refrescar esto, ¿no? Voy a ver que esté en nuestra base de datos. A ver, nuestra base de datos tenía por nombre ventas celulares BD, ¿no? Entonces, ahí voy a ver, ventas celulares BD, ¿dónde está? Ahí está, ventas celulares BD, ¿no? Lo acabamos de crear, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Ahora, ¿dónde también vemos la creación de los espacios de tabla? Miren, esta es nuestra base de datos maestra, Postgres, ¿sí?
Bien, dentro de ella están todas nuestras bases de datos. Ahí hemos creado una base de datos ahora. Miren, tenemos acá una sección donde dice Table Space o Table Space, si queremos pronunciarlo en inglés. Ahí justamente están los espacios de tabla que hemos creado. El que acabamos de crear es esta, ¿no? Postgres Table Space, ¿no? Ahí está. Miren, he ido creando varias, pero, por ejemplo, las que por defecto se crean, ahí está el default, ¿no? El default, y tenemos el global. Atención, si es que nosotros no creamos espacios de tabla, por defecto utiliza este PG default, ¿no? El default, ese es el que utiliza. Entonces, cuando nosotros solamente hacemos create database y listo, no con un nombre de base de datos, el espacio de tabla que está utilizando es este, el default. Y ese obviamente está haciendo referencia al lugar donde se haya instalado el servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está. Nosotros en este caso lo hemos creado ahí. Queremos ver dónde está direccionado. Miren, hago clic derecho o el botón secundario del mouse. Eso es lo bueno de tener estos entornos, ¿no? Acá es todo con clic, clic, clic derecho y demás. Pero hemos partido de su modo arcaico, ¿no? O sea, del shell. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes practiquen. Ahora, no solamente lo que acabo de hacer en el shell, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien, a ver, por ejemplo, si yo quiero ver las propiedades con las cuales se ha creado ese espacio de tabla, voy a ir acá a propiedades y miren, ahí está el nombre que hemos dado. Vemos la definición y justamente esto es lo que quiero que vean, ¿no? Ahí está justamente la ubicación donde está almacenándose nuestras bases de datos, ya, o sea, los archivos físicos, ¿no? Está en esta ruta, eso es lo que nos indica, ¿de acuerdo? Entonces, miren, así es como nosotros también podemos ver. Y es más, nosotros desde acá podríamos haber creado, por ejemplo, miren acá en la carpeta Table Space, yo hago ahí crear, ¿no? Un espacio de tabla. Entonces ya no necesito escribir todo ese script, todo ese lote de comandos SQL, ¿no? Con el cual he creado el espacio de tabla. Pero bueno, siempre es bueno ir conociendo el uso de este shell, ¿no? Entonces, en este momento, miren, me he valido de esto, ¿no? Me he valido de esto. Si yo quiero ir creando ya algunas carpetas y todo ello a partir de acá, lo puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se me ocurre irme a esa base de datos, a ver, voy a utilizar, a ver, en minúscula nomás, voy a decir, voy a hacer un cambio a la base de datos. A ver, ¿a qué base de datos? Me voy a ir a la base de datos que acabo de crear. Tiene por nombre Ventas Celulares BD. Ventas Celulares BD. ¿Sí? Ventas Celulares BD. A ver. Creo que me confundí. A ver. Ventas Celulares BD. ¿No? Así le llamaron. Ventas Celulares BD. A ver, no me está permitiendo. Ya, ahí están las bases de datos. Primeramente voy a visualizar que tenga mi base de datos. ¿Dónde está? Ventas celulares BD. Debe estar casi al final. ¿Sí? Ahí estoy en M. Estoy en P. Bien, ahí está justamente, ¿no? Ahí, ventas celulares BD, ¿no? Ventas celulares BD. Perfecto. A ver, entonces... ahí ya, por el errorcito que he tenido. Ya, a ver, voy a volver a entrar, ¿de acuerdo? Por el errorcito que he tenido, ahí me ha salido ese problemita. Ya, a ver, tengo que entrar al shell, ¿sí? Tengo que entrar al shell, ahí está. Está en localhost, Postgres, esa es la ruta, el nombre de usuario. Aquí lo que tengo que marcar es la contraseña. Listo, ya está. A ver, quiero entrar a venta celulares BD. Listo, ahora sí. Hace un momento me había salido un pequeño errorcito porque escribí mal algo por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, miren, ahí yo ya estoy en ventas celulares BD.
¿sí? ¿Y cómo sé que estoy ahí? Porque justamente acá en la parte anterior al prompt que está ahí parpadeando, yo tengo la base de datos como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero crear la tabla, le voy a crear una tabla cualquiera, ¿sí? V1 le voy a llamar, y voy a crear, por ejemplo, un ID del tipo entero, primary key, por ejemplo. Listo, miren cómo yo estoy utilizando ya las instrucciones del lenguaje de definición de datos, pero acá en el shell, ¿no? Miren, he entrado al servidor de base de datos, estoy ya dentro de la base de datos que hace un momento hemos creado, estoy creando una tabla como corresponde, ¿no? Porque estoy dentro de esa base de datos, ahí ya puedo crear, estoy dándole un nombre V1 a esa tabla, que enseguida lo voy a eliminar, no hay problema. Pero miren, con un solo atributo que es la llave primaria. Listo, presiono Enter y dice create table. O sea, este mensaje quiere decir que a crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un select, por ejemplo, miren, ya estoy utilizando lenguaje de consultas, ¿no? Hago un select a la tabla V1, ¿sí? Que acabo de crear. Presiono Enter y miren, ahí dice 0 filas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir insert into V1 los siguientes valores. Voy a colocar como es entero, miren, voy a colocar el valor 1 y nada más, como tengo un solo atributo, presiono Enter, dice se ha insertado 1, ¿no? Una fila. Ahora hago el select, ahí voy a hacer un select y miren cómo me va a ir mostrando, ¿no? Entonces, el shell como tal es la herramienta mucho más segura para poder, obviamente, hacer una administración de las bases de datos. Obviamente conlleva ciertos sacrificios, ustedes habrán visto, ¿no? En este momento tal vez lo piensan, analizan y dicen, bueno, sí, se me hace interesante, se puede hacer muchas cosas, pero uno, que es un tanto tosco, ¿sí? Cuando yo cometo algún error de escritura por ahí, me está observando y tantas cosas, en los comandos, obviamente. Entonces, tengo que conocer los comandos como tal, ¿sí? Y bueno, esto no quiere decir que no sea posible, claro que es posible. Es más, para aquellos que van a ser querendones y tal vez ya lo son de sistemas operativos Linux, se habrán dado cuenta que conocer los comandos es pues vital, sobre todo cuando queremos hacer la administración pura, ¿no? Así como estoy haciendo en este momento para Postgres, ¿no? Entonces, miren, así es como se va trabajando. Pero se puede hacer todo, claro que se puede hacer todo. Entonces, bueno, paciencia, buen carácter es lo que necesitamos para poder trabajar en este entorno del shell. ¿De acuerdo? Bien, pero miren, a este momento hemos hecho actividades que ya conocíamos, pero ahora en este entorno, ¿sí? Y más nuevas cosas que obviamente hemos visto con carácter de poder hacer una administración propicia en Postgres. Y obviamente en este caso hemos podido darle un espacio físico a nuestra base de datos, hemos creado la base de datos, es más, en este último instante hemos creado una tabla, he hecho una inserción más de paso, pero bueno, eso con ánimo de hacer la prueba, ¿no? A ver, cuando yo me quiero salir el shell, ¿sí? O sea, de este terminal de comandos para Postgres, entonces yo coloco el backslash, ahí está esa diagonal inversa es backslash, ¿no? Eso quiere decir, y Q, que quiere decir quit, quiere decir nos salimos. Ahí nos dice una tecla para continuar, ¿no? Y para salir, presionante se cierra el shell, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, miren, he querido hacer esta pequeña muestra de administración a través del shell, porque una vez más, todos los gestores de base de datos traen esa posibilidad para empezar. Y bueno, es muy común entre los servidores de base de datos, sobre todo aquellos que son de distribución libre, que su administración se haga incluso desde ese tipo de entorno shell, porque la mayoría de los servidores instalados están obviamente en servidores con sistema operativo Linux, ¿no? Y ahí, como les había mencionado, mucho funciona a través de los lotes de comandos, ¿sí? Así en Shell, entonces hay que ir aprendiendo ese tipo de administración. Pero lo que acabo de hacer ahora lo he hecho en Windows, ¿no? Pero lo mismo me sirve cuando yo haga en Linux, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, hemos hecho esa creación también a través del Shell, pero como uno solo es el servidor de base de datos, un software
que está potenciado, está instalado ahí en el servidor de base de datos y hemos hecho la administración a través del shell. Entonces, obviamente, todo lo que sucede ha sucedido en el shell, obviamente acá también ha tenido que suceder, ¿no? Por ejemplo, hemos creado ya la base de datos, hace un momento ya lo habíamos visto, es más, ahí está, la base de datos ventas celulares. Y ahora, acá en el PGAdmin, en el administrador de Postgres, yo ya puedo ver justamente esa situación que ha sucedido, ¿no? Miren, es algo similar, pero evidentemente no idéntico al cómo trabajaba SQL Server, porque por ejemplo en SQL Server una vez que yo aperturaba esa carpeta o una base de datos misma como tal, ahí ya me salían las tablas y demás, ¿no? Si bien lo que acá voy a explicar también se utiliza en SQL Server, pero SQL Server dice tal vez quieren trabajar de manera pura de una vez ahí viendo sus tablas y todo ello. Adelante, esa es la lógica que maneja SQL Server. Cambio Postgres dice, bueno, directamente yo no les voy a mostrar las carpetas en las cuales están las tablas. Lo que yo les voy a mostrar son los esquemas, ¿sí? Porque obviamente ya en un momento dado vamos a hablar de los esquemas, pero los esquemas es una manera de ordenar nuestras bases de datos, ¿sí? O sea, decir, a ver, ¿qué bases de datos tienen este sentido y para este propósito? Entonces los vamos a guardar en un esquema. Los que tengan otro propósito y otro sentido, lo vamos a guardar en otro esquema, pero todo dentro de una sola base de datos, ¿sí? O sea, estoy hablando en este caso de la creación de las tablas, ¿sí? Cuando yo diga, a ver, necesito tablas que tengan que ver con la administración de usuarios, entonces todo lo que tenga que ver las tablas con usuarios, ahí lo voy a crear en un esquema determinado. Si yo tengo, por ejemplo, otra cantidad de tablas que haga referencia al registro, por ejemplo, no sé, de documentos que correspondan a esos usuarios que he mencionado, entonces lo puedo guardar en otro esquema, esas tablas justamente, ¿sí? Entonces, todo ello es posible. Entonces, Postgres dice lo hay que ordenar en esquemas, ¿sí? Pero si nosotros no queremos crear esquemas, el por defecto que se crea es el esquema público, ¿sí? En el cual, obviamente, si nosotros no hacemos nada, ningún tipo de creación de otro esquema, ni mucho menos, todo se crea acá en el público. Es más, como este esquema es el por defecto, ¿sí? Lo que hace un momento hemos hecho, como no hemos hecho ningún tipo de a ver, de configuración adicional, cuando hemos hecho el create table, o sea, cuando hemos creado la tabla, no hemos dicho tal vez que se genere un esquema, nada. Entonces, por defecto se ha creado acá en el público, ¿no? En el esquema público. Y una vez más, como les digo, los esquemas sirven para organizar las tablas de una base de datos. Como hace rato les decía, si yo tengo para usuarios simplemente una cantidad de tablas, esas los puedo guardar en un esquema. Si tengo otro grupo de tablas que por más que luego tengan comunicación con estas otras tablas que están en otro esquema, pero los quiero ordenar, puedo crear otro esquema, ¿sí? Pero mientras no haga nada, el esquema público es el que se crea. Y justamente ahí, por ejemplo, miren, tenemos muchas cosas, ¿sí? Así como SQL Server lo tiene, aquí también lo tiene. Pero en ellas vamos a encontrar las tablas. Miren, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar hasta las tablas? Sobre todo cuando son tablas por defecto en el esquema público, ¿no? Hemos creado la base de datos, dentro de la base de datos hay que visitar los esquemas, dentro del esquema el public es el por defecto, a menos que podamos crear otro, pero ahí, por ejemplo, están las tablas. Y hace un momento, en el shell, ¿sí? En el administrador, en la terminal de comandos, ahí hemos creado esta tabla V1, ¿no? Es más, hemos insertado, ¿sí? Hemos insertado. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, por ejemplo, ya como estamos en el entorno de administración gráfico, acá yo puedo utilizar una herramienta que es esta, que dice visualización de datos, ¿no? Pero obviamente yo tengo que estar señalando el objeto, que en este caso es una tabla del cual yo quiero visualizar sus datos. Miren, ahí voy a ir a View Data, ¿sí? En la cual obviamente me sale con qué consulta se está pudiendo mostrar el resultado. Y miren, aquí se está mostrando el resultado. Similar a como yo mostraba en SQL Server, ¿no? Recuerdan que solamente hemos hecho una inserción de un solo dato para el ID y ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, miren, podemos hacer ello o la otra manera que hace un momento ya hemos utilizado, lo siguiente, por ejemplo, a ver, no importa ya en qué objeto me encuentre, pero yo puedo aperturar esto, miren. Esta es la herramienta para poder generar una consulta.
Y ahí ya me está permitiendo escribir, ¿no? Entonces yo aquí ya puedo hacer los select, ¿no? Que hace un momento ya había hecho. Permítanme, voy a hacer select. Ahora sí. Select from V1, ¿no? V1, estoy dentro de esta base de datos, ¿sí? Dentro de la base de datos, ventas celulares. ¿Cómo me doy cuenta? Acá en la parte donde está mi mouse, ahí está mencionando, ¿no? Entonces, miren, puedo seleccionar cuando tengo muchas instrucciones acá, muchos lotes de comandos SQL, si tengo ahí muchos, tengo que seleccionar cuál quiero que se ejecute, ¿sí? Similar a lo que hacía en SQL Server. En este caso la única consulta que tengo. Y acá tengo el botón para ejecutar, similar al como lo tengo en SQL Server también, ¿no? Acá tengo ejecutar, lo ejecutamos y miren, ahí está el resultado, ¿no? Tal y cual hemos hecho hace un momento con otras herramientas, incluso en el mismo Shell hemos hecho, ¿no? Hemos visualizado los datos. Entonces, miren, así es como podemos ir trabajando, ¿de acuerdo? A ver, entonces en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar esta tabla porque mi idea no es crear esta tabla, ¿no? Lo he hecho solamente para prueba. Miren, haciendo clic derecho tengo muchas herramientas, muchas cosas que hacer con una tabla. Entonces yo tengo el delete, el drop, ¿no? Dice, ¿está usted seguro que quiere eliminar la tabla? ¿Quiere anular la tabla? Yo digo, ok, y listo. No tenemos tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ir creando de acuerdo a lo que habíamos creado en primera instancia. ¿De acuerdo? Bien, ahí está entonces. Hemos hecho una actividad, creo que bastante extensa en el sentido de presentar a Postgres y también en el sentido de poder haber, en este caso, creado todo lo necesario para que una base de datos Postgres se cree, ¿no? O sea, no crear al azar ya, sino ahora crear y poderlo ubicar los archivos específicamente donde corresponde. Recording stopped. Bien, no sé si a este momento tienen alguna consulta, les escucho. A ver, consultos, Roger Llanos, ¿alguna consulta? No, Inge, todo claro. Ya, perfecto. A ver, Lisette Quispe, ¿alguna consulta? Lisette Analí Quispe, ¿alguna consulta? Le hemos hecho desmayar. Espero que no le haya aburrido y se haya dormido. A ver, anotamos participaciones y no participaciones, ¿no? Eso me da a entender de que o están atentos o no están atentos. Rocío Oquendo, ¿alguna consulta? No, Lice, no, Inge, disculpe. No, ninguna consulta. Ya, perfecto. Bien, a ver, les pido unos 3 minutitos de respiro, ¿sí? Tengo una llamada que desde hace un momento creo que me están solicitando. Por favor, permítame unos 3 minutitos. Mientras tanto, tómense un refresco, ¿sí? 3 minutitos, por favor.
Bien, muchas gracias por el tiempo. Ya. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? A este momento hemos explicado, tal vez, como les he dicho, de una manera muy reiterativa, pero necesaria, la presentación de todo a todo lo que estamos viendo en primera instancia referido a Postgres, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el entorno, miren, es más, ya hemos creado nuestra base de datos, todo. Entonces, ya vamos a ir creando algunas tablas de manera rápida, porque al final no es necesario ya explicar el sentido de cada una de las tablas. Eso lo hemos hecho cuando hemos creado la base de datos en SQL Server, ¿no? Hemos analizado para qué, qué sus llaves foráneas y demás, sino que simplemente ahora vamos a ver lo estrictamente necesario, ¿sí? Bien, para ello me estoy permitiendo copiar paso a paso, o sea, cada una de las tablas son 17 tablas o 18 si no me equivoco, y cada una de las tablas acá la vamos a ir consolidando, ¿sí? Bien, entonces, como ya hemos aperturado también este espacio donde vamos a hacer la edición de las consultas, entonces vamos a ir explicando lo que corresponda y vamos a ir creando automáticamente todos los objetos que en este caso son las tablas de esta nuestra base de datos, ¿sí? Porque al final tenemos que ir a la par, ¿no? Lo que hemos hecho en SQL Server acá también tenemos que hacer. Bien, a ver, permítanme. Recording in Bien, progress. entonces lo que corresponde es ir creando las tablas. Para ello voy a copiar el script que habíamos utilizado en SQL Server para la creación de las tablas. Sin embargo, vamos a ir realizando algunos cambios y todo ello, porque como había explicado, si bien estamos trabajando con el estándar SQL, que soporta todos los gestores de base de datos, que soportan todos los gestores de base de datos, pero hay ya algunas diferencias entre gestores, entre algunos tipos de datos en el modo de implementación y todo ello, pero que no son algo que me va a traer problemas, ¿no? Que sino simplemente son ajustes propios del servidor de base de datos, ¿sí? Que en este caso es Postgres el que estamos utilizando. Miren, yo acabo de copiar el script que habíamos utilizado en SQL Server para crear la tabla usuario, ¿sí? En la cual hemos dicho que el ID, llave primaria, ¿no? Nombre de usuario, password activo y demás, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos así como está, mientras no tengamos muchos lotes de comandos, obviamente el punto y coma, si bien es algo que se va a ir utilizando bastante en el ámbito Postgres, pero si no tenemos mucho y además no tenemos más scripts que esta creación de la tabla, entonces tranquilamente podemos ejecutar, ¿sí? Todo este lote de comandos. Y de todos modos nos va a arrojar algunos problemas con seguridad. Miren, lo voy a ejecutar así tal cual lo he copiado. Y bueno, acá en la parte derecha, no tan de manera muy ordenada, pero al final ayuda, sí, es una gran ayuda. Tenemos un panel de mensajes en el cual nos dice hay un error, ¿no? Error de sintaxis en o cerca de identity, ¿no? El identity, ¿para qué habíamos utilizado? Para hacer la autogeneración, ¿sí? De los valores de llave. Entonces, obviamente en Postgres el identity no se utiliza, ¿sí? Para ello. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? A ver, vamos a borrar el identity para empezar, ¿sí? Y evidentemente el identity va a trabajar, bueno, no va a trabajar en Postgres, pero para ello tenemos que tener un salvaguarda, tenemos que tener su homónimo, ¿sí? El que va a funcionar en Postgres. Para esto se utiliza el serial. A ver, lo voy a hacer también en mayúscula, ¿sí? No hay problema. Serial, ¿sí? Serial, ¿qué quiere decir? Que va a seguir una serie, ¿sí? Una serie numérica, que va a partir en 1 y luego va a ir en, ¿no? De 1 en 1, creciendo, 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 ¿sí? Bien. Entonces, nosotros utilizamos obviamente esto como una secuencia lógica, ¿sí? Y ya enseguida vamos a ir viendo dónde se almacenan estas secuencias también. Esta es una secuencia normal que va de uno en uno en uno, va a ir creciendo, similar al identity en SQL Server, ¿de acuerdo? Y cuando yo coloco el serial, ya no es necesario colocar el tipo de dato, por ejemplo, int serial, ¿no?
Porque el serial ya presupone de que el tipo de dato para este atributo está viniendo o va a ser denominado como un valor entero automáticamente. Y obviamente el primary key, que quiere decir que es llave primaria nomás, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, por lo demás, todo aparentemente bien. A ver, volvamos a probar. Lo ejecuto, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice ahora? Error, no existe el tipo date time que habíamos utilizado o el date time como está escrito. O sea, ¿qué quiere decir? Este tipo de dato no se utiliza en Postgres, ¿sí? Por tanto, ese tipo de dato no existe, pero sí existe, ¿sí? El time, si así lo queremos, ¿sí? O el timestamp, ¿qué quiere decir? A ver, aquí lo voy a escribir el que teníamos como tipo de dato en SQL Server, ¿qué quiere decir? Hora, fecha, ¿no? Y acá quiere decir la estampa del tiempo lo va a guardar justamente la fecha y la hora también, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces, pero si nosotros quisiésemos solamente la fecha, en SQL Server hemos probado con el date y funcionaba, y acá también el date también funciona como tal, ¿sí? Pero como quiero que obviamente funcione, ¿sí? Con hora y fecha, entonces voy a colocar timestamp, ¿sí? Y listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, acá hay algo que ya aclarada la situación, voy a poder ya crear tal vez esta tabla, pero algo que creo que se me ha ido es crear una tabla referenciada en primera instancia, la tabla persona, pero por lo menos que nos salga este error, ¿sí? No, no hay problema que hayamos empezado por la segunda tabla, no hay ningún lío, ¿sí? Pero estamos ya explicando qué cambios ya estamos viendo en comparación a lo que habíamos utilizado en SQL Server. A ver, lo voy a ejecutar todo. Ahí está. ¿Y qué dice? Operador no existe, character integer, ¿sí? A ver, ¿dónde me está diciendo? Ningún operador coincide con el nombre y tipos de argumentos. Puede ser necesario agregar conversión explícita de tipos. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que nos está dando a conocer es, bueno, esto es por la referenciación, ¿sí? Por la referenciación. Entonces, lo que corresponde es, en primera instancia, crear la tabla con la cual tenemos que trabajar. Vamos a crear la tabla persona, y es justamente lo que deberíamos haber hecho en primera instancia, pero no hay problema, ¿sí? Vamos a ver acá. Estoy copiando el script de creación de la tabla persona. Bien, ahí está, la tabla persona, acá lo mismo, ¿sí? Ya no es necesario colocar ni el tipo de dato, hacer referencia al serial, simplemente el identity ya no nos sirve, nombre, varchar está bien, apellido paterno, apellido materno, CI es un char, no nulo, único, dirección, esto no hay ningún problema. Entonces acá lo voy a seleccionar, como tengo ya más de un lote de comandos SQL, entonces tengo que seleccionar el que quiero que se ejecute, ¿sí? Similar a lo que hacía en SQL Server. Ahí lo selecciono, lo ejecuto y dice, miren, has retornado que se ha hecho satisfactoriamente ahí en el tiempo que corresponda. Y para ir verificando esto, voy a ir actualizando también mi carpeta de tablas. Miren, hago clic derecho o con el botón secundario del mouse, hago un refresh, ¿no? Y ahí, obviamente, ya me dice, ahí está la tabla persona, la que acaba de crear, ¿no? A ver, acá voy a ir avanzando. A ver, ahora ya no tendría que haber ningún problema. Pero atención, aprovechemos lo siguiente, ¿sí? Aprovechemos lo siguiente. Si bien en este momento estamos utilizando ya los arreglos que hace un momento hemos explicado de Postgres, hay algo que en el estándar SQL también funciona, ¿sí? Que no lo habíamos hecho en SQL Server, ¿sí? Pero lo estamos haciendo acá. Ya, eso no es para empezar, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, en este momento pudiese colaborarme y me indica qué es lo que refiere esta característica que estoy colocando después del anuncio de que tengo una llave foránea que hace referencia a una tabla, en este caso la tabla persona a través de un atributo primario,
pero estoy añadiendo algo, estoy diciendo on update cascade, ¿no? ¿Qué querrá decir? No sé si alguien tal vez ya tenga conocimiento al respecto y me pueda colaborar. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esta pequeña directiva en la referenciación o en la integridad referencial que estoy marcando acá? Si alguien tiene alguna idea de esto, les escucho. Recording Buenas stopped. tardes, ingeniero. Según entiendo, se refiere a actualizar simultáneamente. O sea, si se ha actualizado esa tabla, entonces que se actualice. Ay, 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 perfecto. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, por acá en el chat creo que participó alguien. Dice, se indica que se actualizará en cualquier tabla referencial. ¿Ya? Inge, A ver, sí, adelante, le escucho. así como se actualiza también Inge, igualmente también se elimina, digamos, si se elimina el registro de una tabla, también se va a eliminar la misma tabla también. Aprovecha como actualización, también eliminación. Ya, ya. ¿Cuál es su nombre? Daniel Alejandro Mamani. Ya. La señorita que participó, por favor, me da su nombre. No llegué a revisar. Luz Sotacayo. Ya. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más participó, no? Creo. Su nombre, por favor. ¿Alguien más creo que participó? A ver, Daniel, Luz, ¿alguien más? No, no recuerdo. ¿Participó alguien más? Ya. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Bien. A ver, vamos a explicar lo que quiere decir esta directriz. Recording in Bien, progress. cuando nosotros llegamos a realizar esta o incluimos esta instrucción al final de una instrucción de referenciación, porque al final lo que estamos diciendo acá, que tenemos una llave foránea, ¿sí? Tenemos una llave foránea y además está haciendo referencia a una tabla con la cual obviamente van a marcar esta relación a través de un atributo, obviamente. Acá tengo el atributo primario en la tabla persona y obviamente tengo la llave foránea acá en esta tabla que estoy creando que se denomina usuario. ¿Qué quiere decir? Cuando yo coloco un update cascade, quiere decir que si yo actualizo el valor de llave en la tabla persona, también va a surgir ese mismo efecto en esta tabla, ¿no? De tal manera que estamos haciendo que nuestras tablas relacionadas, evidentemente, ante cualquier cambio correspondiente a la llave, eso es algo que hay que aclarar, correspondiente a la llave en la tabla persona, va a realizarse también en esta tabla. Y en esta tabla, ¿en qué atributo va a haber ese cambio? En este IDP, porque esa es la llave foránea. Eso es lo que estamos dando a conocer, ¿no? Como esta al final es una tabla en la cual vamos a ir guardando los registros, si por ahí yo en la tabla personal ID, que era número 10, ahora le convierto en 11, ¿sí? Quiere decir que ese cambio evidentemente va a surgir efecto en este atributo donde está acá, obviamente, este atributo como llave foránea, ¿no? Entonces, eso quiere decir cuando yo aplico el update cascade, ¿no? Ahora, también puedo aplicar el on delete cascade, que tiene la misma idea, que si yo hago la eliminación del valor de un registro como tal, porque al final no puedo eliminar el valor de llave solamente, ¿no? En una tabla en la cual tengo este atributo como llave primaria. Entonces, si yo en la tabla persona elimino todo un registro correspondiente a esta llave, todo el registro, toda la fila en esa tabla, entonces de manera automática también se haga la eliminación en cascada y en esta tabla va a suceder lo mismo, ¿no? Todo el registro en el cual en esa llave foránea estaba referenciada a esa llave primaria que se acaba de eliminar, también se va a eliminar. Eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces, obviamente, es algo que se utiliza bastante, sobre todo el de actualización, porque el de eliminación, y a partir de este momento es importante que lo conozcamos de esta manera, todo
todos los datos que nosotros vamos a ir insertando, actualizando, que obviamente le están dando vida a nuestra base de datos, es muy importante mantenerlo en su gran posibilidad, ¿no? En lo posible todo. Obviamente no siempre es así, ¿no? De tal manera que todos los datos son obviamente históricos, ¿no? Nos sirven para hacer estudios estadísticos, estudios a futuro, análisis de datos y todo ello. Pero obviamente cuando hay la necesidad de hacer una eliminación, tenemos la imperiosa obligación de poder eliminar, entonces obviamente eliminamos nomás, no hay problema. Pero en lo posible siempre vamos manteniendo todos los datos de manera histórica. Pero bueno, más allá de ello, si en algún momento se requiere hacer la eliminación en cascada, se utiliza esto. ¿Sí? Bien. Entonces, esta directiva que nosotros acabamos de marcar es muy utilizada, sobre todo la de actualización. ¿Sí? Sobre todo la de actualización. Bien. A ver, vamos a tratar de crear ahora, dice, a ver, por acá creo que estoy con algo rarito, ¿sí? Que no me está permitiendo crear. A ver, el ID es serial, llave primaria, no hay problema. El nombre de usuario, varchar de 50, no nulo, único, ya. El password, también. El activo es char. Acá estoy diciendo que el activo, ya. Acá algo muy importante, ¿sí? Aquí es donde está el problemita que nos está saliendo, ¿sí? Y no era solamente de la referenciación que necesitaba, pero bueno, acá lo bueno es que cuando trabajamos directamente sobre el gestor de base de datos, obviamente nada está trayéndose maquillado, ¿no? Sino que acá es lo que vivimos en directo, todo lo que estamos haciendo. En SQL Server, miren, nosotros el char estamos decidiendo que es un char de 1, porque hemos dicho vamos a colocar el valor 1 para los activos, 0 para los inactivos. Más allá de esta explicación, no hay mayor inconveniente. Pero Postgres dice, bueno, es char, ¿sí? Por tanto, escríbelo como se tiene que escribir un char, ¿no? Y nosotros sabemos que el char, todo valor de un carácter, tiene que estar entre comillas, simples, obviamente, ¿no? En SQL Server, su motor de verificación, su motor de ejecución, su motor que obviamente verifica la sintaxis de escritura de un lote de comandos SQL, es mucho más, a ver, es alguien que no nos va a limitar en muchas cosas al 100%. O sea, por ejemplo, nos ha permitido hacer esto, ¿sí? Nos ha dicho, bueno, es de char, perfecto, pero no hemos colocado entre comillas, hemos colocado como números y no se ha hecho ningún problema, no los ha identificado como caracteres, ¿no? Pero acá Postgres dice, bueno, escríbelo como tiene que ser, ¿no? Y en realidad deberíamos haber escrito así, inclusive en SQL Server, ¿sí? Pero SQL Server es un poquito más abierto, ¿no? Nos dice, bueno, yo sobreentiendo automáticamente que ese va a ser un carácter, así nos los ha dicho, ¿no? Otra cosa hubiera sido que tal vez le mandemos un valor así, que sea más de un carácter, ¿no? Pero mientras no pase eso, SQL Server ha dicho, adelante, no hay ningún problema. Bien, entonces el problema se está viniendo de ahí, ¿sí? Bien, ahora sí, trataremos de crear nuevamente. Ahí está. Ejecute y miren, ahora sí, ¿no? Se ha realizado. A ver, acá voy a hacer un refresh. Visualizo, ya tengo las dos tablas, ¿no? Y listo. Ahí está entonces, miren cómo estamos empezando a trabajar, ¿de acuerdo? Bien. A ver, yo voy a ir creando un nuevo archivo que corresponda a lo que estamos haciendo acá en Postgres, porque evidentemente les tengo que facilitar, ¿no? Les tengo que facilitar. Bien. Pero bueno, miren, como ustedes podrán ver, no es la gran cosa, ¿no? O sea, no estamos haciendo algo totalmente extraño, más algunos ajustitos por ahí que hemos hecho en los tipos de datos, en esto del autoincremento, y hemos ingresado un nuevo detalle de lo que también tendríamos que ir conociendo nomás también, ¿no? Que son las directrices que obviamente se utilizan, son configuraciones adicionales cuando se hace la integridad referencial, ¿sí? Recording stopped. Bien, a ver, a este momento alguna consulta.
Les escucho si hay alguna consulta. Bien, si no hay mayor consulta, entonces prosigamos. A ver, después de crear la tabla usuario, hemos creado la tabla rol, ¿no? A ver, nos vamos a ir ahí. Bien. Recording in Bien. progress. Entonces, a ver, prosigamos, ¿no? A ver, lo siguiente es crear la tabla rol, ¿no? A ver, acá, ¿qué tenemos que ver? Hacer el pequeño cambio, ¿no? Aquí es serial, ya que esto me lo estoy trayendo desde SQL Server, ¿no? Y por si acaso, esto no lo hacemos en esta primera instancia. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que habíamos hecho en SQL Server? Hemos dicho identity, o sea, para que se autogenere, que parta en 100 y se haga de uno en uno, ¿no? Pero en este caso no se hace eso acá en serial. Pero sí vamos a conseguir esto, pero vamos a hacer algo adicional, ¿de acuerdo? Algo adicional. En este momento lo vamos a dejar de lado, pero sabemos que en rol tiene que partir de 100 y tiene que ir de uno en uno, ¿no? Bien, pero en serial nomás ya está para empezar que va a ser autoincremento. Bien, tenemos el nombre, aquí tenemos un check, no hay problema. Tenemos la descripción, no hay problema. Tenemos el ID-U que hace referencia a la tabla usuario en su atributo ID. Aquí es más, podemos colocar nomás el update, cascada, ¿no? Listo. Bien, y a ver, tratemos de ejecutar. Lo ejecutamos y ¿qué es lo que nos dice? Error de sintaxis, ¿no? En o cerca de llave foránea. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Si bien SQL Server sí nos ha permitido, es un poco más admisivo, como se había mencionado hace un momento, hay muchas cosas que nos agiliza SQL Server, y obviamente Postgres dice, no, escríbanlo nomás como debería ser, ¿no? En el primer estándar SQL que se ha utilizado. ¿A qué se refiere, no? A lo siguiente. Dice, definan el atributo acompañado de su tipo de dato y todas las directivas que ustedes vean convenientes, ¿sí? Y luego, similar a lo que hemos hecho en el anterior script de creación de la otra tabla, entonces den nomás a conocer por separado cuál es esa llave foránea y hace referencia a qué atributo en qué tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer nomás es esto, ¿no? Dar a conocer cuál es la llave foránea y haces referencia a qué tabla, con qué atributo y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces ya no va en un solo renglón como lo habíamos hecho en SQL Server. Aquí lo hay que nomás disgregar como corresponde. ¿Sí? Bien, a ver, ahora sí, a ver, veamos. Ahora sí, ¿no? Ya se ha creado, todo bien, lo refresco acá y dice sí, la tabla rol también ha sido creada, ¿no? Listo. Entonces ahí está. A ver, procedamos a la siguiente tabla. En este momento estoy copiando la siguiente tabla, la tabla gerente, ¿sí? La tabla gerente y la tabla vendedor. A ver, los dos me lo voy a copiar para que acá tengamos las dos tablas. Listo. Y hagamos los ajustes que veamos necesarios, ¿no? A ver, acá dice la tabla gerente, IDP, int, primary key. Aquí no hemos autogenerado, entonces lo dejamos así como está. La profesión, varchar, ¿no? Foreign key, IDP, que hace referencia a la tabla persona. Aquí también podemos utilizar el long update cascade para que cuando haya actualización en el atributo llave de la tabla persona, también en esta tabla, en este ID, que es la llave foránea, ahí también surge ese efecto, ¿no? A ver, lo voy a ejecutar. Dice que todo está bien. Ahora sí, vámonos a vendedor. Vendedor hace lo propio, ¿no? Dice IDP, de llave primaria, turno, hace un check acá, no hay ningún problema, está bien. Foreign key, acá también podemos colocar el long update cascade. Y listo, a ver, crearemos la tabla vendedor también. No hay mayor cambio que hacer acá. Lo ejecutamos y todo está bien, ¿sí? Entonces todo esto se ha ejecutado tranquilamente, ¿no? Listo. A ver, ahora sí voy a copiar la otra tabla. La otra tabla es crear la tabla empresa. ¿Sí? Habíamos creado la tabla empresa. Es más, me voy a copiar esta otra tabla más. Tengo la tabla tarjeta C.
pues de las tarjetas, ¿no? La tarjeta de carga, como habíamos definido. Bien, a ver, ¿qué tengo que hacer acá en la tabla empresa? ID entero era identidad, esto ya no nos sirve, ¿no? Ya no nos sirve acá en Postgres, acá lo que nos sirve es el serial, ahí está. Nombre, dirección, NIT, perfecto, aquí no hay mayor ajuste que hacer, lo ejecuto y todo está bien, ¿no? Bien, a ver, la siguiente es la tabla tarjeta C, que habíamos dicho que hace referencia a la tarjeta de carga, ¿no? Cuando compramos ello. Tiene el lote, la cantidad, el corte, el precio, está todo, ¿no? Es más, acá creo que me faltaba la fecha, pero bueno, ese es un ajuste que ya veremos. A ver, acá lo único que voy a hacer es colocar el on date cascada, ¿no? Listo. Acá me voy a hacer lo mismo para este otro, ¿no? Tenemos dos llaves foráneas que están referenciando cada una a la tabla que corresponde. ¿Algún cambio más que hacer? Creo que no. Son las tarjetas de carga, ahí no hay fecha, está bien. Lo ejecuto, todo está bien, ¿no? Bien, listo. Entonces, ya, me sirve para la implementación. Ahí voy a copiar las otras dos tablas siguientes. A ver, permítanme. Ahora sí, ahí lo pego. Es la tabla chip y la tabla detalle de tarjetas para la compra, ¿no? A ver, detalle chip, que hemos dicho, el número, llave primaria, está bien, la serie, el precio, el ID de la empresa, de donde se compra, el gerente que ha comprado, en qué fecha, y miren, acá algo importante. La fecha nosotros en SQL Server lo hemos definido como date, o sea, la fecha de compra, eso es lo que se va a registrar ahí, ¿no? Entonces, este tipo de dato date es estándar entre los gestores de base de datos. Por tanto, así como estamos utilizando los varchar y demás, los int y todo ello, que son estándar, entonces, obviamente el date también. Entonces, aquí va a funcionar tranquilamente, ¿sí? Acá el único, long date, cascade, y acá también. Listo. A ver, con ello, la tabla chip, vamos a tratar de crear, y todo está bien, ¿no? Entonces, sí ha detectado el tipo de dato y todo ello, no hay problema. La tabla detalle T, dice int primary key identity, obviamente eso es para SQL Server, acá no me sirve, aquí me sirve el serial, ¿no? El número de factura, la serie, el estado, acá, esto tampoco nos funcionaría, ¿no? Hace rato ya lo hemos probado, así como está, no nos funciona, tenemos que nomás disgregarlo, ¿no? Decir cuál es la llave foránea, ahí tenemos que nomás mencionar que es el ID T, ¿no? Que hace referencia a la tarjeta para la carga, y ahí el on date cascade, ¿no? Bien, listo. A ver, hacemos el cambio, lo ejecuto, todo está bien, entonces todo es resultado, ¿no? Entonces me voy a copiar las otras tablas como corresponde. Tengo la tabla proveedor y la tabla accesorio. A ver, lo voy a pegar ahí y voy a analizar. A ver, la tabla proveedor, NIT, primer key, país, dirección. Aquí no hay nada que hacer, todo está bien. Lo ejecuto, se ha creado esa tabla, listo. Accesorio, obviamente ya tiene algunas cosas que ajustar. Identity para empezar, no me va a funcionar acá, ¿sí? No me va a funcionar. Entonces, lo cambio. Acá tiene que ser serial para el autoincremento. Tengo el nombre, marca, precio, float, también es un estándar. Acá tengo que disgregar nomás, ¿no? Como les había mencionado. Foreign key, y tengo que mencionar que es el ID G para empezar, ¿no? Hace referencia, acá voy a colocar, ahí está, el update cascade, listo. Acá también tengo que disgregar nomás, foreign key, voy a decir que es el NIT de la empresa, ahí está. Y acá también voy a colocar un update, listo, ¿no? Estoy haciendo esos ajustitos que no son muy complejos, si ustedes lo están analizando de esta manera, listo, se ha creado también, ¿no?
Entonces, voy a copiar las otras tablas. Ya estamos avanzando y ya vamos a terminar enseguida. Voy a copiar las próximas dos tablas. Lo pego ahí. Ahí está. Tenemos la tabla celular. Para la tabla celular, el email, llave primaria, marca, varchar, serie, color, precio, todo está bien. Acá en la llave foránea tengo que disgregar, si no, no me va a aceptar Postgres, ¿no? Y digo IDG, listo. Acá con update, cascade, es muy utilizado. Acá también tengo que disgregar, ¿no? Need tipo entero, acá, foreign key, tengo que mencionar nomás, tengo que decir need de la empresa, ¿no? O sea, algún cambio en el NIT de la empresa, va a haber el cambio también en esta tabla, eso quiere decir. Ahí creamos la tabla celular, se ha creado todo bien. Vayamos viendo la otra tabla, es la tabla cliente, ¿no? El CI, que es llave primaria, el nombre, dirección, teléfono. Aquí no hay nada que ajustar. Todo va a ser reconocido por Postgres, ¿no? Ahí vemos, todo está ok, no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, me voy copiando las tablas que están pendientes. Voy a copiar las dos tablas que la vamos a ejecutar. Vamos a hacer algunos ajustes si es necesario. A ver, analizamos. Tengo la tabla venta chip. Sí, aquí también está con identity, ¿no? Identity no nos funciona. Lo que nos funciona es serial. Fecha, este tipo de dato tampoco lo utiliza, ¿no? Entonces, lo que estamos utilizando nosotros es el timestamp, que quiere decir que va a estampar hora y fecha, ¿sí? Listo. El precio es el float, acá es el email de tipo entero, acá tenemos que disgregar, ¿sí? Tenemos que disgregar, porque lo estábamos haciendo en uno. En SQL Server si era posible, acá no. ID es IDB, ¿no? El ID del vendedor. Es referencia al ID de vendedor. Aquí vamos a decir un date cascade. Listo, ¿no? Como ajuste para que haya cambios automatizados. Acá lo mismo, ¿no? Tenemos que disgregar foreign key. Y ahí vamos a decir CI-C, que es referencia al cliente. Ahí también un update lo vamos a aplicar. Acá el número de chip, lo propio, ¿no? Hay que disgregar nomás. No hay otra. Foreign key. Ahí vamos a decir que es el número de chip. Listo. Y lo concluimos con update, ¿no? Listo. A ver, vemos, lo creamos, todo está bien. Con los ajustes que hemos hecho, ¿no? El tipo de dato y todo. Acá, venta de tarjetas. El ID, acá también llave primaria autogenerada. Lo vamos a hacer con el serial. El precio, acá también, ¿no? Es timestamp. Listo, ¿no? Y la cantidad es entera, acá igual, hay que disgregar, no queda otra. Foreign key, mencionamos quién es foreign key, ID del vendedor, hace referencia al vendedor, y yo voy a decir que un update, ¿no? CI también, lo mismo que hemos hecho ahí arriba, ¿no? Foreign key, aquí hay que mencionar cuál es el CI del cliente. Y está todo bien. Y acá lo propio, foreign key, y identificamos, ¿no? Aquí, obviamente, es el ID de detalle. Eso ya hace referencia a otra tabla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver, vamos a seleccionar lo que queremos que se ejecute. Se ejecuta, todo está bien. Entonces, aparentemente, todo está corriendo en orden, ¿no? Voy a copiar qué tablas más tenemos pendientes. Ya estamos cerca de terminar. Voy a copiar las próximas dos tablas para analizarlas y ajustarlas. Bien, tengo la tabla factura. Para la tabla factura tengo un ID que está autogenerado. Y lo voy a decir que es serial, ¿sí? Tengo el número, la fecha que es date, que es un estándar, no pasa nada ahí, ¿sí? Lo ejecutamos, todo está bien.
Listo. Y acá nuestra otra tabla es la tabla ventas celulares. Acá también es un autogenerado. Miren que hemos utilizado bastante autogeneración, ¿no? Eso obviamente es importante, es algo que se utiliza en la actualidad y no nos trae ningún problema. Bien, acá tenemos que hacer los ajustes, ¿no? Porque si no, no nos va a reconocer Postgres. Acá tenemos que hacer ello. Aquí vamos a hacer el onDate Pascal. Listo. Y lo voy a copiar para los siguientes, porque creo que acá todos lo hemos realizado con, por la comodidad, ¿no? Que nos ofrecía SQL Server, pero acá ya conveniente que nos pueda traer dificultades, ¿no? Están viendo que el ajuste es bien sencillo de hacer también, bajo el entendido del estándar. Por si acaso, en el estándar de realización formal de la referenciación, es así como se lo hace, ¿no? Que reconoce cualquier gestor de base de datos, ¿no? La otra, la manera directa que hemos utilizado en SQL Server lo identifica, no se hace ningún problema, es bastante permisivo en muchas cosas, pero no quiere decir que entonces no tenga seguridad, ni mucho menos SQL Server, ¿no? Obviamente que sí, que el que tenga que trabajar de alguna manera pudiendo agilizar algunas cosas, no quiere decir de que no tenga la seguridad correspondiente, ¿no? Más bien todos lo tienen. Entonces, pero en el estándar formal siempre tendremos que disgregar de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, habría hecho el ajuste ahí. Y listo. Aparentemente, sí, no aparentemente, ya se ha creado. Entonces, voy a copiar, creo que es la última tabla que tengo pendiente. Lo voy a copiar y lo voy a ejecutar acá. A ver, ¿qué tengo acá? La venta de accesorios para ese propósito, esta tabla. Acá es autoincremento, ahí está. El precio es float, está bien. El ID de factura, acá, lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Lo que hemos hecho hace un momento. Hay que hacer el ajuste, pero como es lo último, creo que ya nos hemos mecanizado, ¿no? Ahí está. Lo único que estamos colocando es el on date para cuando haya cambios sea automático, ¿no? Acá también tengo que hacer el ajuste. Foreign key, vamos a decir que es el ID de vendedor. Se referencia a, acá vamos a hacer el on date. Y acá tengo que hacer este ajustito más, ¿no? Foreign key, mencionar quién es la llave. Ahí está. Y el on date, ¿no? Y acá también el último ajuste. Llave foránea. Este es el ID de accesorio que se está vendiendo, que hace referencia a la tabla accesorio y obviamente ahí está el ajuste, ¿no? Listo. Es la última tabla que teníamos pendiente y listo. Se crea y bueno, ya tendríamos, permítanme. Ya, ahora sí. Entonces, ya habríamos creado todas las tablas. A ver, voy a refrescar acá. Y son las 18. Justamente ahí está el número 18, ¿no? El número 18. Bien. ¿Dónde se crean esas secuencias? A ver, nosotros hemos tenido la oportunidad en SQL Server, en el Identity, definir desde qué número hasta qué número se va a ir generando. Bueno, no desde qué número hasta qué, sino desde qué número y cuál es el rango de crecimiento, ¿no? En la autogeneración de valores. Por ejemplo, hemos dicho que usuario es el que tendría que partir de 100 e ir generando de uno en uno, ¿no? Pero esas secuencias, por ejemplo, en Postgres se lo guarda justamente en esta carpeta que está ahí arribita, que dice secuencias, ¿no? Y si nosotros vemos, ahí están todas las secuencias de autogeneración que hemos generado. Para todas las tablas que hemos generado, y hemos utilizado el serial, ¿sí? El serial. Nosotros, por ejemplo, el que podríamos y tendríamos que hacer un ajuste es el de usuario, ¿no? Porque usuario, según lo que hemos hecho en SQL Server, hemos dicho que empiece en 100, que vaya creciendo de uno en uno.
¿cómo hacemos el cambio, no? Y ya tomando en cuenta de que ahí ya estamos conociendo que las secuencias son justamente la autogeneración. Ahora, por si acaso, esto no solamente es esta secuencia se crea para, la propiedad serial, ¿no? Para decir, serial entre uno en uno crece, ¿no? Y no solamente para eso se utiliza esta generación de secuencias. Podemos generar para otros propósitos, ¿sí? Para otros propósitos generar secuencias, ¿sí? Y como es una secuencia, bueno, pues son una secuencia de valores, eso quiere decir, por eso se denomina secuencias. En este momento el que tendríamos que hacer el ajuste es esta, ¿no? El de usuario, que hemos dicho que no va a ser de 1, porque por defecto el serial me dice que empieza en 1 y va a ir creciendo de 1 en 1. En este caso, este tendría que empezar en 100. Para ello, miren, voy a utilizar este administrador de Postgres, voy a hacer clic derecho, ¿sí? Me voy a ir a las propiedades, y bueno, acá más el nombre y todo lo que corresponde, miren, yo me voy a ir a la definición, ¿sí? Y ahí es donde justamente nosotros, miren, definimos en cuánto va a empezar. Por ejemplo, dice valor actual, current value, ¿no? Quiere decir en qué valor va a empezar. Todavía no hemos hecho ninguna inserción, pero el valor que se va a utilizar enseguida para este cambio es el 1, eso es lo que dice acá, ¿sí? ¿Qué más dice? El incremento es de 1 en 1, dice, ¿no? Y entonces, similar a lo que en Identity, en SQL Server, podríamos haber colocado que empiece en 100 y luego que de 2 en 2 incrementé, esos ajustes se lo puede hacer en esta parte, ¿sí? Bien, entonces yo puedo decir acá que va a empezar en 100, ¿sí? Y que el incremento va a ser de 1 en 1. El valor mínimo es 1, por ejemplo, dice acá, ¿no? Si es que nosotros hacemos algún ajuste adicional, luego podemos decir de que empiece en 1 de nuevo. Bueno, al final lo podemos dejar nomás así, no hay problema, ¿sí? Pero si queremos ser bien estrictos, diciendo lo mínimo es 100, así estamos definiendo. Pero no, en 1 nomás lo vamos a dejar porque puede haber un reajuste en esta secuencia. En algún momento podamos decir que parte en 1 nomás, ¿no? Miren, el valor máximo es un entero largo, ¿sí? ¿De cuántos dígitos? 2, 4, 6, 8, de 10 dígitos, ¿no? Entonces es algo muy grande, ¿no? En este momento, ¿cuántos millones de registros nos permite realizar? Entonces está bien, ¿no? Caché, que quiere decir obviamente que vamos a, en algún momento podemos hacer de que en la memoria intermedia se pueda guardar un valor, el último sobre todo, eso quiere decir, ¿no? ¿Es cíclico? No. ¿Cíclico qué quiere decir? Que cuando llegue a este tope vuelve a empezar, ¿no? No, en este caso no tendría sentido porque al final esta nuestra secuencia, recordemos que es para una llave. Estas secuencias que hemos creado acá son para valores de llave y por si acaso no pueden repetirse, ¿no? Y si nosotros decimos cíclico sí, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue al límite máximo, va a volver a empezar en el valor inicial y estaríamos repitiendo valor de llave. Por eso es que hace un momento les decía, las secuencias no solamente se la crean para valores de llave, sino para otros propósitos también es posible. En este caso, como es para llave, obviamente no es prudente, ¿no? Bien, entonces miren, estamos haciendo el ajuste en esta secuencia. Estamos diciendo que parte en 100 y que va incrementando de 1 en 1. Ahora, si nosotros queremos ver cómo se puede hacer también en un lote de comandos SQL, ¿sí? En un lote de comandos SQL, entonces podemos escribir esto, por ejemplo, ¿no? Select, set, val, y si escribimos nosotros esto, ¿sí? Escribimos esto sin recurrir a esta herramienta gráfica que estamos viendo en este momento con esta ventana y todo ello. Si nosotros escribimos esto, igual se va a poder hacer lo mismo que estamos persiguiendo. En otras palabras, cuando nosotros utilizamos estas herramientas de ajustes a algunos objetos, como en este caso a esta secuencia, y nosotros vemos los cambios que estamos realizando y queremos verlo cómo se escribe en SQL, en el lenguaje de, en este caso de consultas, para poder realizar ese cambio, si escribimos esto, va a surgir efecto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tenemos también otra herramienta, entonces, donde poder ver cualquier ajuste que hagamos. ¿Sí? Listo, ahí está entonces, en este caso, como la definición lo estamos haciendo, lo guardamos, ¿sí? Y bueno, ya estaría, ¿no? Y como sabemos, voy nuevamente aquí, hago clic derecho, propiedades, y bueno, acá tendría que ver la definición, y miren, dice sí, va a empezar en 100, entonces esto ya está
ajustada. Entonces, cuando hagamos las inserciones en la tabla usuario, va a partir del valor 100. ¿Sí? Listo. Ahí está entonces el cómo se ha ido creando las tablas, cómo hemos ido ajustando las tablas, porque Postgres nos dice que hay que hacer ciertos ajustes, y también hemos hecho un cambio que era necesario por el cómo hemos visto en la tabla usuario que debería autogenerarse sus valores de llave, ¿no? Bien, entonces miren, nos hemos pasado toda esta sesión analizando qué, cómo funciona Postgres, ¿sí? Hemos hecho la presentación trabajando en qué, en el shell, ¿sí? En su parte más rústica que tiene en su administración cualquier gestor de base de datos, ¿sí? Y luego hemos pasado a este administrador de Postgres, que es justamente que estamos empezando a conocer. Tiene muchas partes, de las cuales muchas de ellas vamos a ir utilizando, pero bueno, sería importante que obviamente cada uno de ustedes vaya también haciendo la investigación. ¿Y cómo lo va a hacer? En primera instancia, pues instalando el producto y todo ello, ¿no? Bien, entonces, así es como de manera inicial se va trabajando en Postgres, Postgres SQL o PostgreSQL, así también se pronuncia, no hay ningún problema, ¿no? Pero Postgres por su nombre antiguito, Postgres, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a tratar así, así se le conoce a este gestor de base de datos. Bien, entonces, miren, en esta sesión nos hemos abocado a trabajar en pleno con Postgres, la siguiente sesión con seguridad que vamos a trabajar todavía en esta porque tenemos que empezar a ver esto de las inserciones, las vistas, el cambio estructural que obviamente es parte también de los conocimientos que habíamos generado en SQL Server, pero tenemos que hacerlo también aquí en Postgres, ¿no? Pero en esta sesión obviamente hemos abordado con minuciosidad, con bastante detalle, el manejo de este gestor de base de datos y para ello hemos puesto como práctica la creación de la base de datos que vamos a ir utilizando durante todo este semestre, ¿sí? Entonces, ese ha sido el propósito de esta sesión. Recording Bien, stopped. no sé si hay alguna consulta o duda que tengan al respecto. Adelante, les escucho. Bien, si